Buenas tardes, soy Germain Parada, estudiante de Derecho, modalidad de estudios a distancia de la Universidad de Yacambú. En esta oportunidad voy a exponer acerca de las sociedades mercantiles, eh, una definición de ellas, el tipo de sociedades de acuerdo a la legislación venezolana, la importancia y una pequeña reflexión acerca del tema. El sistema jurídico venezolano en la actualidad reconoce diversas clases de sociedades, entre ellas las mercantiles. Atendiendo a su definición, estas sociedades vienen a ser una asociación de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar con la explotación de una empresa con un ánimo de obtener un beneficio individual participando en el reparto de las ganancias que se obtengan. Es decir, un grupo de personas legalmente constituidos, asociados, con los fines de poner en marcha alguna empresa que les genere dividendos o ganancias y que las mismas sean obtenidas de acuerdo a las participaciones en las partes que a cada uno le corresponda según la constitución de la misma empresa. De acuerdo al artículo 200 de nuestro Código de Comercio, define a las sociedades como aquellas sociedades que tienen por objeto uno o más actos de comercio, tienen personalidad jurídica, constituyen personas jurídicas, ellas vienen a constituir personas jurídicas distintas a las de sus socios. Son sujetos de derecho también, es decir, son entes aptos para ser titulares de derechos y de deberes. Y estos derechos y deberes son jurídicos. Y de acuerdo al artículo 201 del Código de Comercio, dispone que las compañías constituyen personas jurídicas distintas a las de sus socios. Conforme al artículo 1649 de nuestro Código Civil, el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas convienen en contribuir cada uno con la propiedad o el uso de las cosas o con su propia industria o la realización de un fin económico común. Es decir, un grupo de personas que se asocia a mutua conveniencia, contribuyen con propiedad, puede ser con propiedad o con el uso de algún objeto a fin de explotarlo y de ello obtiene la realización de un fin común que en este caso es económico. Eh, la realización de ese fin económico común es el interés que tienen en común todos los integrantes de la sociedad. Y dentro, independientemente que cada uno de ellos dentro de su esfera individual posean intereses particulares y en algunos casos distintos. Es decir, amén de que esas personas estén legítimamente constituidos como empresa y crear una persona jurídica distinta a ellos que les genere ganancia y les genere dividendos, ellos de igual forma poseen intereses individuales o particulares, en este caso distintos. Nuestra doctrina en cuanto a las sociedades mercantiles ha puntualizado que las sociedades no nacen por el hecho de su registro y publicación, pues como su existencia se deriva de un contrato, nace junto con el contrato. Esto quiere decir que a pesar de que muchos establecen que las empresas o las sociedades mercantiles o las sociedades de comercio nacen una vez han sido registradas y fue publicada ese registro, eh, salvo algunas personas que no están de acuerdo, se asegura que esas empresas o esas sociedades mercantiles nacen en el momento que se hace el contrato. Antes, mucho antes de que haya sido registrado y publicado. De acuerdo a esto, el autor Alfredo Murles Hernández puntualiza que esa sociedad mercantil nace con el acuerdo de voluntades, es decir, con el contrato, como nacen con él dos restantes convenciones de orden consensual, pero la personalidad jurídica la van a adquirir solamente en el momento que se cumplan las formalidades que se indican en la ley. Es decir, que esas sociedades nacen en el momento del consentimiento de los socios, en el momento que se hace el contrato, pero van a adquirir la personalidad jurídica al momento en que se acuda a los registros respectivos, a los registros mercantiles, y se haga ese registro o algo lo redundante. La ley define la sociedad como un contrato, pero en la actualidad, de acuerdo a algunos autores, la sociedad en sí no es un contrato, sino un acuerdo o un acto colectivo porque le falta la oposición de intereses de las partes que caracterizan al contrato, ya que los intereses de los socios son por lo menos paralelos y porque no siempre es necesaria la unanimidad. Esto quiere decir que
La sociedad, desde otro punto de vista en la actualidad, no es un contrato, sino un acuerdo o un acto colectivo al que llega un grupo de socios que lo hacen con el fin de obtener algún beneficio económico. Todo la materia que regula lo referente a la forma de constituir, cómo iba a existir el giro, la disolución, la liquidación, la insolvencia de las sociedades comerciales en Venezuela, está establecido en el Código de Comercio, el cual fue creado en el año 1919 y posteriormente reformado en 1955. De acuerdo a esos preceptos, la sociedad se rige por la voluntad de las partes y las disposiciones que el Código Civil y de Comercio de estos códigos les sean aplicables, teniéndose que el contrato no puede ser contrario al orden público. En primer lugar, la sociedad en realidad sí se rige por la voluntad de las partes que deciden asociarse con el fin de obtener algún beneficio que les genere dividendos. Y asimismo, los fines que ellos persigan están condicionados a lo que le aplica el Código Civil y el Código de Comercio. Y ese contrato no debe ser contrario al interés público. Entre las características de las sociedades mercantiles tenemos primero la diversidad de la fuente. En la conformación de nuestro derecho societario ha sido influido o han estado presentes muchas influencias de diferentes sistemas jurídicos, como por ejemplo tenemos inspiración francesa y española en cuanto se refiere a las sociedades de personas, influencia italiana en cuanto a la sociedad anónima, la responsabilidad limitada es de influencia alemana y la anglosajona en los fondos mutuales de inversión. En la sociedad debe existir un aporte, un interés común y un interés que sea de orden económico. También, como característica adicional, tenemos que el contrato de sociedad supone una serie de vínculos jurídicos permanentes que no se extinguen por el incumplimiento. También vemos que la relación sinalagmática se establece en los contratos entre las partes involucradas o socios. Las instituciones o personas jurídicas que dan nacimiento al contrato social otorgado por dos o más personas pueden continuar con una sola. Los diversos tipos de sociedades mercantiles responden a las finalidades económicas que los socios desean satisfacer. La ley en este caso le va a suministrar las formas de organización con distintos grados de responsabilidad de sus integrantes. Tanto la sociedad civil como la mercantil tienen personalidad jurídica y ésta se adquiere con el cumplimiento de las formalidades exigidas en el Código de Comercio. Es decir, una vez que se ha hecho el contrato de constitución de esa sociedad mercantil, la personalidad jurídica va a ser adquirida en el momento que se acuda al registro mercantil a hacer la debida inscripción ante ese órgano. En cuanto a los tipos de sociedades mercantiles en nuestro país, nuestro Código de Comercio contempla 4 tipos o clases de sociedades mercantiles, con características especiales que las distinguen una de la otra, con énfasis en lo relacionado a la responsabilidad de los socios frente a las obligaciones sociales y una regida con normas específicas de acuerdo al Código de Comercio. En cuanto a las sociedades mercantiles en Venezuela, nos encontramos que están las sociedades de personas, las sociedades de capitales, las sociedades mixtas, así como las sociedades de personas cuyo tipo fundamental es la sociedad en nombre colectivo. Venezuela, como muchos otros países de Latinoamérica y del mundo, acoge lo que podría calificarse como tendencias o reglas universales en cuanto a las formalidades para la constitución de sociedades. Reglas que básicamente podrían resumirse de 3 formas. De forma escrita, es decir, por el contrato social, la inscripción y la publicación. Una vez hecho el contrato social de constitución de la sociedad mercantil, vamos al proceso de inscripción ante el registro y una vez publicado se dice que ya nació la compañía y adquirió personalidad jurídica. En Venezuela las sociedades de carácter comercial se denominan compañías de comercio, nombre con el cual se le diferencia de las sociedades civiles. Las compañías de comercio pueden ser bajo alguna de las siguientes formas: compañía en nombre colectivo, compañía en comandita, compañía anónima y la compañía de responsabilidad limitada. Las compañías en nombre colectivo
son aquellas en las cuales las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de todos y cada uno de los socios de la misma compañía. La compañía en comandita, las obligaciones están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de uno o más socios llamados socios solidarios o comanditantes, y por la responsabilidad limitada a una suma determinada de uno o más socios llamados comanditarios. El capital de los comanditarios puede estar dividido en acciones. La compañía anónima es aquella en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su acción. La compañía de responsabilidad limitada es aquella en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación, las cuales no podrán ser representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. Esto es todo. Espero que esta información sea de la utilidad y el agrado de las personas que tengan la oportunidad de ver. Bueno.